Maestro, Dígame. en que estaba hablando sobre los asiáticos en México, ya platicó por los que entraron a México y ay, no me acuerdo muy bien. De los asiáticos que entraron a México, pero creo que por una guerra o por cosas de medicina. Ok, no, no, no. No, ese en particular, no lo conozco. No sé, es que aquí en México hubo muchos momentos en donde hubo muchas inmigraciones asiáticas. Hubo un momento, no sé, a lo mejor es el más conocido. No sé si es el que te refieres, pero es el más conocido. Cuando los estadounidenses, ya en el siglo XVIII, siglo XIX, los estadounidenses mandan a comprar un montón de esclavos chinos para que trabajen en las líneas ferroviarias, para que estén ahí, ¿no? Entonces empieza a migrar mucho chino a Estados Unidos. Pero cuando terminan las líneas ferroviarias, cuando dejan de trabajar en las líneas ferroviarias, Estados Unidos expulsa a los chinos de Estados Unidos. Le dice, a ver, ustedes ya no pueden vivir acá. Y los expulsa. Y los chinos vienen a vivir a México y se quedan en Mexicali. En Mexicali está en Baja California, creo que está en Baja California Norte, si no me equivoco, ahí en el norte de México. Y los chinos fundan Mexicali. O sea, hay ciudades mexicanas que fueron fundadas por chinos porque los expulsaron de Estados Unidos. Luego, creo que Porfirio Díaz los mandaría a matar a todos y luego mandaría a colonizar esa ciudad con mexicanos. Pero sí, sí siguió, mucha gente tiene rasgos asiáticos en el norte, en esa parte, porque los estadounidenses los mandaron hacia acá. No sé si a eso te referías. ¿Era eso o era otro? Es que lo tenía justamente cuando lo mencionó. Es que de hecho no pude entrar completo a la anterior clase, estaba cuidando a mi sobrino, pero escuché que diga sobre los asiáticos. Entonces se me acordó, pero ahorita lo estoy investigando y creo que es ahorita le platico. Ok, perfecto. Cualquier cosa, levantas la mano, no pasa nada. Pero sí, ¿a alguien se le ocurrió otra manera de, otro ejemplo de mestizaje? La comida mexicana, yo creo que por eso es tan famosa en todo el mundo, debido a esa fusión de culturas. El shish de caballo. El shish de caballo, wow, pues por supuesto, no había caballos acá. Por supuesto, los caballos los trajeron los españoles. Y definitivamente la domesticación del caballo es de origen asiático, pero los caballos acá los trajeron los españoles. Y debe ser un invento colonial, ¿eh? Frijol con puerco, sí, no había cerdos aquí. Y sí, o sea, prácticamente, vamos a ver qué más hay. Frijol con puerco, Tortita de papa. las tortitas de Tortita de papa. papa. Claro, si le pones queso, pues sí, el queso es europeo, pero la papa es Sí. americana. La papa es una verdura americana. Están Eh, antojando, profe, tranquilo, están antojando. No hay es hambre. que, es que ese es el secreto de la gastronomía mexicana, que es una mezcla de culturas. En un plato de comida mexicana puedes ver ingredientes de Asia, puedes ver ingredientes de Medio Oriente, de Europa, de África. Entonces, por eso es tan exitosa en todo el mundo, porque es uno de los pocos lugares en donde se mezclan todas las culturas y eso lo podemos ver en nosotros. Y eso es algo que gracias a que ahora ya somos conscientes de nuestro pasado y somos conscientes de esta mixtura, ya lo conocemos. El arroz, el arroz es asiático, de hecho, el arroz es asiático. Y, por ejemplo, piensen en los moros y cristianos, que es el arroz con frijol, es el arroz asiático con el frijol mexicano y que tiene un nombre español. Entonces está todo raro. Dense cuenta cómo eso, todo eso tiene mucho peso hasta la fecha. Los fideos son asiáticos, sí, por supuesto, los fideos son asiáticos. Y todo esto eh, lo conocemos ahora, sabemos que fue bueno, pero en ese momento las personas no eran conscientes de lo que estaba ocurriendo, no estaban conscientes de todo eso. Y el chilmole, de hecho, el chilmole, el mole en particular y todas estas clases de comidas caldosas son de origen indígena.
Los indígenas comían caldos con un montón de especias y un montón de chiles. Todo esto del mole, el chilmole, el mole verde, es una receta indígena, 100% indígena, porque es una mezcla de un montón de especias y de cosas, chiles, y cosas que solo se daban aquí en México, pero los españoles lo cambiaron y le pusieron pollo. Los pollos lo trajeron los españoles, la carne de pollo lo trajeron los españoles. Aquí comíamos carne de pavo. Aquí comíamos carne de pavo, aquí comíamos carne de pescado, comíamos huevos de pavo, comíamos nopales, comíamos chile, comíamos aguacate, los chilaquiles creo que sí son un invento mexicano, ¿eh? Porque pues, las tostadas son mexicanas, o sea, es de maíz nixtamalizado, las tostadas, el tomate es, pero los chilaquiles tienen queso, ¿verdad? El queso es europeo, pero pues las tostaditas son mexicanas, el tomate es mexicano y la forma de freírlo debe ser también europea, pero pues pues el estilo de comida es 100% mexicano. Entonces sí, la gastronomía mexicana es sumamente interesantísima. Pero todo esto también ya lo podemos, ya lo conocemos y lo disfrutamos y mañana vamos a disfrutar de todo esto, porque mañana es el Día de la Independencia, entonces seguro muchos van a ir a comer tacos o van a hacer pozole, van a hacer su barbacoa o van a hacer ahí sus comidas con su cervecita. Bueno, pues mucha gente va a tomar su coca de litro bien, la coca gringa, ¿no? Entonces, así, está bien padre tener esta mezcla de culturas, ¿no? Está bien padre tener esta mezcla de culturas, y, pero en ese momento, ¿cómo eran las cosas? En ese momento, todo era muy diferente, porque los españoles tenían una visión del mundo muy medieval. Y aquí es cuando comienza uno de los grandes problemas que nos traería la invasión y que hasta la fecha seguimos arrastrando. Tenemos cosas muy buenas como el mestizaje, el intercambio cultural, pero de repente tenemos cosas muy extrañas que hasta la fecha siguen existiendo. Y una de esas cosas es el sistema de castas. El sistema de castas, a ver, ¿alguien ha escuchado hablar del sistema de castas antes? Algún maestro les explicó antes el sistema de castas a profundidad? Ok, No, profe. ok. No pasa nada, no pasa nada. El sistema de castas fue un sistema de clases sociales, ¿ok? Fue un sistema de clases sociales. Dense cuenta cómo ahora están surgiendo nuevos grupos poblacionales, está surgiendo nueva gente, está surgiendo nuevas maneras de identidad. Entonces, lo que hicieron los españoles por ordenar en su visión medieval de la vida fue hacer un sistema de clases sociales, ¿ok? El problema con este sistema de clases sociales es que fue un sistema de clases sociales basado en el racismo. Así es, un sistema de clases basado en el racismo y en la genealogía. Actualmente ya somos conscientes de todo esto y aceptamos nuestra diversidad, aceptamos que somos diferentes y aceptamos cosas, aceptamos que somos diferentes y podemos disfrutarlo. Por ejemplo, todo lo de la comida lo podemos disfrutar porque es parte de nuestra diversidad. Pero en ese tiempo, las personas que les tocó vivir en esa época tenían este sistema social basado en el racismo, en la genealogía, en donde tu pasado, tu color de piel, tu apellido tenía valor incluso más que las mismas personas. Presupone, el sistema de castas sugiere que la sociedad está estratificada en razas o en castas, ¿ok? Dice que la sociedad así tiene que estar dividida, que los mestizos tienen que estar con los mestizos y los europeos con los europeos y los africanos con los africanos y las mujeres de su lado, porque no se pueden juntar con los hombres. Entonces, imagínense cómo pensaban los españoles, las personas en ese entonces, ¿ok? Entonces decían que todo tenía que estar estratificado. Y ese es el motivo por el que cuando empiezan a dividir sus ciudades,
ponen a los blancos de un lado, ponen a los indígenas en la parte de afuera y empiezan a dividir a la sociedad según su pertenencia a un grupo cultural y étnico, es decir, lo que ellos llamaban las razas, las castas. Actualmente, gracias a los exámenes de genética, gracias al rastreo de ADN, sabemos que las razas no existen. Las razas son un mito. Las razas no existen. Todos somos del mismo animal. Todos somos Homo sapiens sapiens. ¿Ok? Todos somos Homo sapiens sapiens. Lo que ocurre, ¿por qué somos diferentes? ¿Por qué somos de diferentes colores? ¿Por qué somos de diferentes? ¿Por qué alguien tiene de ojos de otro color, cabello de otro color, piel de otro color? ¿Qué pasa? Bueno, la explicación que ahora conocemos en el siglo XXI es por un tema de adaptación al clima. Así de simple, los seres humanos nos adaptamos al clima. Si ustedes vieron sus clases de biología, sabrán que los animales se adaptan al clima. Así de sencillo. Los lugares donde hay mucho sol, la gente es más morena. Los lugares donde hay frío, la gente es más clara de color. Así de sencillo. Los lugares desérticos, por ejemplo, donde hay mucha luz del sol, los lugares con mucho nieve, donde la nieve refleja la luz del sol, tienen rasgos asiáticos, tienen los ojos rasgados, porque el cuerpo ha desarrollado una manera de protegerse de la luz. Porque el color de piel está determinado por la cantidad de calor, de sol que hay en un lugar, porque la melanina nos protege del sol. Es algo tan sencillo como eso. Pero en ese momento, vean cómo piensan estas personas. En este momento piensan que literalmente nos tienen que dividir en razas, como si fuéramos animales prácticamente, ¿no? Entonces, la raza era lo que determinaba la vida de los individuos e impedía el ascenso social. Es decir, si tú eras africano, estabas condenado a ser esclavo y no había forma de salir de esa esclavitud a menos que tengas hijos con alguien menos africano. O sea, dense cuenta que el nivel de racismo que tenían esas personas, la gente indígena no podía aspirar socialmente a menos que se casaran con un blanco y tuvieran hijos más blancos. O sea, dense cuenta que el nivel de retrógradas que eran estas personas, el nivel de discriminación que tenían, de tal modo que la gente estaba dividida por su color de piel, por su pertenencia. Dense cuenta, y hasta la fecha, en lugares como Estados Unidos o lugares como Argentina, todavía sigue existiendo esta creencia de que la gente africana o afrodescendiente vive en sus barrios y no se junta con los descendientes de europeos. Y en el caso de Estados Unidos, los indígenas están recluidos en zonas en donde solo ellos pueden vivir. Entonces, dense cuenta cómo hasta la fecha hay países en donde todavía siguen teniendo este pensamiento tonto. En lugares como Colombia, y eso es 100% cierto, en lugares como Colombia, la gente que pertenecía a diferentes razas, pues no son razas, el nombre científico es etnia. Ese es el nombre, es decir, es un grupo de personas que comparten características. ¿Alguien quiere hablar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien quiere comentar algo? Alguien levantó su mano. A lo mejor tuvo problemas de conexión. Bueno, si algo pasó, me comenta en el chat. Pero de todos modos, vi que alguien levante su mano. A lo mejor se confundió, fue un error. Pero bueno, en lugares, se me fue, ¿qué le estaba diciendo? Sobre Colombia. Ah, sí, sí, sí. En Colombia, hasta 1920, 1930, la gente entre diferentes etnias, ese es el nombre científico, etnia, que es gente que se pertenece a un mismo grupo poblacional y comparte una cultura entre sí. Ya no se utiliza el término raza, ya quedó obsoleto. Entonces, la gente entre diferentes etnias no se podía casar. O sea, el gobierno no permitía que un europeo se case con una africana o que un indígena se case con una mujer inglesa, por ejemplo. No se podía. De hecho, las leyes de matrimonio igualitario en Colombia empiezan
para permitir que la gente de diferentes etnias se pueda casar entre ellas. O sea, dense cuenta lo atrasado que estaba la población debido a esta idea tonta de las castas, de las razas. Esta idea de mejorar la raza es sumamente retrógrada y radical y que viene de esta época. Se basaba, y vamos a entrar en esto, se basaba en el mito de la raza superior y la pureza de sangre. Los españoles pensaban que cuando tú te mezclas con una raza que ellos consideraban inferior, una parte de ellos se perdía. De hecho, eso es hasta biológicamente no pasa. De hecho, actualmente sabemos que cuando los animales se mezclan con muchos animales de otros lugares, el resultado surge una especie más fuerte. O sea, ¿por qué? Y pasa en el ser humano, porque al final somos un animal, somos Homo sapiens sapiens. O sea, cuando el ser humano se mezcla con personas de otra cultura o de otra etnia, de lugares muy lejanos, las fortalezas de cada cultura, de cada etnia, se heredan, de tal modo que el hijo que es descendiente de esta mezcla hereda lo mejor de una cultura y lo mejor de otra. Es decir, nace con mejores defensas, nace con mejor todo. O sea, ahora sabemos que el mestizaje no solo nos ayuda a evolucionar como especie, pero en este momento no, era todo lo contrario. Pensaban que la gente no se tenía que mezclar, que la gente tenía que estar separada, que los europeos tenían que estar con los europeos, y los indígenas con los indígenas, y los africanos con los africanos, y los asiáticos con los asiáticos. Y hasta la fecha hay gente que sigue pensando así, que sigue pensando en esta idea tonta de la pureza de sangre, esta idea de la raza superior, o de mejorar la raza, o de que hay que casarse con cierto tipo de persona por motivos, lo que sea, ¿no? Pero todo esto viene de acá, viene de la idea de que existen las razas y que la gente debería estar dividida de esa forma. El problema con este mito es que legitimaba la esclavitud, la guerra y la destrucción de las culturas diferentes, porque las personas, cuando como veían a alguien que era diferente, eh, decían, ah, bueno, es inferior, entonces lo puedo destruir, porque yo tengo el deber de destruirlo. Los españoles se llamaban a sí mismos la casta divina, porque decían que Dios, vean qué cosa más medieval, o sea, ellos decían que Dios los había escogido a los blancos para destruir a las culturas que no creían en la religión cristiana. ¿Ok? Entonces dense cuenta cómo esto propició la destrucción de mucho conocimiento, de mucha cultura, propició el derramamiento de sangre. Y esto, ¿saben a qué? ¿Sabes en qué evolucionaría? Esta idea de la raza divina, esta idea de la pureza de sangre, esta idea de las castas, esta idea de la estratificación social, evolucionaría hasta que en el 1940 un señor llamado Adolfo Hitler de repente retoma estas ideas y crea la idea de la raza aria, del supremacismo blanco. Dense cuenta cómo el imperio español en este momento de la historia está generando el supremacismo blanco que nos llevaría a una guerra mundial, nos llevaría a una segunda guerra mundial y nos llevaría al nazismo. Porque esta idea de la raza superior, de la pureza de sangre y de la casta divina es exactamente igual a lo que creían los nazis, a lo que creía Hitler. Esta idea de que Hitler de erradicar a los judíos, de erradicar a los africanos, de erradicar a todos los que no eran blancos, nos llevaría a una segunda guerra mundial, 500 años después. Son exactamente las mismas ideas. Dense cuenta cómo esta idea tan medieval, que ahora sabemos que es tonta, se ha ido, el hombre europeo lo ha repetido. Ahorita, gracias al cielo, pues sabemos que no es así, pero lamentablemente en muchos países como Estados Unidos, en muchos países como Argentina e incluso en México, se sigue repitiendo esta idea.
este sistema de castas en donde tenemos que dividirnos a nosotros mismos en blancos, en negros, en morenos, en asiáticos, y presupone que existen castas superiores y castas inferiores. Eso es totalmente falso. No existe la raza superior, no existe la pureza de sangre. Es más, los mismos europeos son mezcla de un montón de culturas. Son mezcla tanto de islámicos, tanto de romanos, como tanto de germanos, tanto como de eslavos. Entonces, como de turcos, entonces los mismos europeos, de cántabros, de visigodos. Entonces, dense cuenta cómo no existe la idea de la raza pura. De hecho, los mismos europeos son el resultado de una mezcla de culturas. No existen las razas puras, no existe tal cosa. Y cuando esto se lleva al extremo, pasan cosas horribles y nos llevan a una guerra mundial y nos llevan a un genocidio. Dense cuenta en cómo la idea de la casta divina es exactamente igual a la idea de la raza aria de Hitler. La idea de un pueblo que debería gobernar a otro es exactamente lo mismo que pensaba Hitler y por lo que comenzó a conquistar Polonia y comienza a conquistar Francia y empieza a masacrar a los judíos de Alemania. Pero cuando vean ustedes la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, ya van a entrar en profundidad de esto. Y se van a dar cuenta cómo es algo que los europeos van repitiendo históricamente. Y eso es algo que se tiene que señalar, porque es algo que no puede volver a pasar. Y en países como en Estados Unidos, en Argentina, en Uruguay, en la misma Alemania todavía existe esta idea de las razas, actualmente todavía existen neonazis, y existe gente que sigue pensando en esto, a pesar de que la ciencia, la antropología, la biología, la genética nos han dicho que es una idea obsoleta. Y esto nos llevó a un sistema de división jerárquica. Todo esto está ocurriendo en la época imperial. Todo esto está ocurriendo, México está siendo gobernado por esta lógica tan obsoleta. ¿Quiénes eran la clase dominante? Prácticamente, si ustedes ven, si buscan en Google castas en el Imperio Español, hay, se los juro, como 29 castas. O sea, se los juro. O sea, llega un momento en donde ni siquiera puedes saber. O sea, el principio empieza muy sencillo, ¿no? Como español con indígena, indígena con negro, negro con tal, español y negro, bla, 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 bla. Pero luego empiezan a haber un montón, así que mestizo con ladino y ladino con cimarrón y cimarrón con no sé qué. Entonces, a ver, ¿qué es esto? ¿De qué me estás hablando? ¿Me estás diciendo que esa era la lógica que seguían esas personas? Entonces sí. Pero no vamos a hablar de las 29 castas que existen, vamos a hablar únicamente de las que, las que pues, las más significativas, ¿no? Las más significativas de este periodo. Entonces, su segunda tarea, no se las voy a marcar en esta clase, se las voy a marcar hasta el viernes, en la siguiente clase. Sí, el viernes me van a hacer una pirámide en donde me hablen del sistema de castas y me van a escribir cómo funcionaba, pero eso lo voy a explicar en la siguiente clase. Entonces, pues sería bueno de todo modo, este material se los voy a subir, ¿ok? Se los voy a subir en el Classroom, pero de todos modos, si quieren comenzar a trabajar en eso, pues sería bueno que tomen nota, ¿ok? O captura de pantalla, bueno, lo que se les haga más fácil para tener el conocimiento con ustedes. En la clase más alta estaban los españoles peninsulares. Eran la clase social más adinerada, recibían tierras por el hecho de venir a visitar México, ya les permitía recibir tierras y recibían esclavos. Ellos podían tener la esclavitud, pueden tener en la esclavitud al resto de la población, les daban esclavos tanto negros como indígenas y eran la clase dominante, vivían en las ciudades, eran los que tenían el control político, eran los que tenían el control social, eran los que tenían el control militar.
los monarcas prácticamente, ellos eran los únicos que podían gobernar y prácticamente ellos gobernaron México hasta las independencias, hasta que México se logre independizar, que mañana va a ser el Día de la Independencia y mañana vamos a celebrar, pero es gracias a las independencias que este sistema cambia, que este sistema se radica. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta, conforme vayamos avanzando en las clases, que en realidad eh, nos vamos a dar cuenta que después de la independencia, si bien se radica el sistema de castas siguió perdurando en la memoria de las personas, ¿ok? Entonces, lo vamos a ver cuando veamos esa época, porque es muy interesante, ¿no? Ellos prácticamente eran la élite política, eran la élite intelectual, eran la élite política, la élite gobernante, la élite económica, la élite mercantil, eran todo de todo. Y eran una oligarquía. ¿Qué es una oligarquía? Una oligarquía se le dice cuando un grupo de personas muy cerrado y exclusivo monopoliza el poder. Es decir, tiene el control de todo. Eso es una oligarquía, tiene el control del poder político, ¿ok? Cuando un grupo de gente, y solo esa gente tiene el poder y no lo suelta y nadie puede acceder a ese grupo de poder, se dice que es una oligarquía, ¿ok? Entonces ellos eran una élite oligárquica. El simple hecho de venir de España a México ya te daba tierras, ya te daba esclavos, podían cobrar tributo, ya eran la élite oligárquica y prácticamente ya eran, los que se convertían como los reyes, no como los reyes, yo diría como los empresarios actualmente, ¿no? Como los reyes, no, no, no. Eran como, ajá, ellos podían ocupar cargos nobles, podían tener tierras, no, o sea, sí ellos eran, por ejemplo, eran la nobleza, habían algunos que tenían títulos nobiliarios, es decir, títulos de marqueses y condes y vizcondes, ellos podían ocupar esos títulos, pero no necesariamente eran reyes, eran como terratenientes, como señores feudales, ¿ok? Eran como señores feudales, o sea, que eran dueños de la tierra, eran dueños de la población, tenían influencia, pero no diría que eran reyes, eran como terratenientes, como señores feudales, ay, no sé, como los empresarios tal vez ahora, que son los que tienen los medios de producción y controlan a la gente, pero no necesariamente gobiernan, o sea, no necesariamente tienen el poder político, pero sí, o sea, no tanto como los reyes, o sea, sí, la nobleza, que eran los condes, los monarcas, los marqueses, los vizcondes, solo podían entrar blancos, solo podían ser europeos peninsulares, pero no todos los europeos peninsulares eran nobles. O sea, algunos eran terratenientes, algunos eran comerciantes, algunos eran soldados, algunos eran conquistadores. De hecho, aquí estaba, miren, algunos se dedicaban a la agricultura, tenían tierras, algunos se dedicaban al comercio, algunos a la minería, otros a la ganadería, porque eran los únicos que podían tener el poder económico, eran los únicos que podían acceder a esos poderes. Tenían el poder de la agricultura, del comercio, la minería y la ganadería. Y ellos eran la nobleza, ellos eran los marqueses, los condes, el virrey, por ejemplo, que el virrey sí tenía que ser un español peninsular, por ejemplo. Entonces, ellos eran el estrato más alto de la sociedad. Luego estaban los criollos. Los criollos eran hijos de europeos que habían nacido en América. Es decir, eran blancos, hijos de europeos que tenían la cultura europea, que tenían la cultura, eran cristianos, por supuesto, y eran hijos de españoles, pero que nacían en América. Eran como, está bien raro este término, porque en ese tiempo se decían españoles americanos, que en este tiempo nos puede sonar raro, porque, a ver, espérate, España está en Europa, o sea, o eres americano o eres de España. No, no, pero en ese momento ellos eran españoles americanos, es decir, eran hijos de españoles, hablaban español, ya eran cristianos por herencia, y prácticamente ellos sí podían estudiar, ellos tenían privilegios, pero no tanto como los españoles peninsulares. Por ejemplo, su compañera me preguntaba, ¿eran como reyes? En el caso de los criollos no podían
ser parte de la nobleza, por ejemplo. No podían ser marqueses, no podían ser eh, virreyes, no podían ser condes. Sin embargo, tenían ciertos privilegios. Ellos podían estudiar, el resto de la población no podía estudiar. Por lo tanto, era una élite letrada, o sea, eran muy intelectuales, por lo mismo que podían estudiar. Los indígenas, los mestizos, los africanos no podían estudiar. Entonces, dense cuenta cómo está muy estratificada la sociedad. Dense cuenta cómo está muy marcado lo que puedes hacer y qué no puedes hacer. Ellos como no podían dedicarse al comer, no podían dedicarse a la política, no podían dedicarse no podían tener control de tantas tierras, no podían tener control de minas de plata, porque no eran españoles de Europa. Sin embargo, se dedicaban a otras cosas que no necesariamente eran menos importantes. Por ejemplo, ellos se dedicaban al sacerdocio, tenían el poder de la iglesia, que era bastante poder en ese entonces. Eran milicianos, es decir, eran soldados, muchos ocupaban altos rangos en el ejército, y algunos eran comerciantes, porque ellos sí podían comerciar. No podían tener tierras, pero podían comerciar. Entonces, tenían privilegios, pero no tanto, y no podían tener cargos importantes. No podían ser políticos y tampoco podían ser condes o vizcondes o marqueses o virreyes, ¿no? Entonces, eran como los segundos al mando del sistema de castas. El otro, abajo de los criollos estaban los mestizos. Los mestizos eran los descendientes entre indígenas y españoles, ¿ok? Los mestizos eran, de hecho, actualmente sabemos que, pues, prácticamente en América, en México, nos asumimos como un país mestizo, pero en este tiempo se refería como una mezcla entre indígenas y españoles, ¿ok? Eran la clase, no podían estudiar, no podían ir a la escuela, no podían portar armas. Esto es muy importante. Solo los españoles podían portar armas. ¿Por qué? Porque los americanos llevaban décadas, a ver, insurrectos. Los americanos llevaban décadas intentando rebelarse contra los españoles. Entonces ellos, al ser hijos de indígenas, preferían no darles armas. No podían ser parte de los ejércitos y no podían estudiar, ¿ok? No podían ir a las escuelas. Y eso es importante, porque a veces se habla de la Nueva España y se dice, no, es que los españoles crearon universidades. Y sí, crearon universidades, pero no todos podían estudiar. No eran universidades para todos, eran universidades para ellos. Es decir, para los españoles criollos y los españoles peninsulares. No era para el resto de la población. Recordemos por el sistema de castas, porque todo estaba tan estratificado y que la gente no podía crecer en sociedad. Si tú eras mestizo, te quedabas como mestizo. No podías tener tierras, significa que no podías crecer económicamente, no podías tener armas, no podías disponer no podías disponer de lo que tú hacías, y prácticamente eran como la clase media, si lo quieren ver así, eran como la clase media o la clase media alta, y ellos eran niñeras o trabajadores domésticas, eran amas de llave, eran cocheros, eran jardineros, eran artesanos, es decir, era gente que prácticamente trabajaba para los criollos y los españoles, ¿ok? En trabajos no forzados, ¿no? No necesariamente forzados. Eran como la clase media, si le podemos decir de alguna manera. Luego estaban los indígenas. Debajo de los mestizos estaban los indígenas. Los indígenas que sobrevivieron a las enfermedades, los indígenas que sobrevivieron a las guerras de conquista, perdieron muchas de sus clases sociales. O sea, las clases sociales que existían en América antes del sistema de castas fueron erradicados. Antes, el sistema indígena reconocía, por ejemplo, a los sacerdotes, a los militares, a los gobernantes, y muchos de estos sistemas indígenas fueron erradicados, y la gente fue condenada a ser parte de la población. Es decir, perdieron sus privilegios como reyes y como militares y se volvieron parte de la población. Algunos se mezclaron con la población, se mezclaron con africanos, se mezclaron con españoles,
y crearon y sus hijos fueron mestizos, y de algún modo se heredó o se mantuvo la cultura indígena, mientras que otros prefirieron no mezclarse con los españoles, ¿ok? Eh, entonces, esto es muy interesante. De hecho, estas teorías no son muy nuevas, apenas están comenzando a experimentar, pero mucha de la gente existen gente actualmente en Yucatán que es descendiente tanto de sacerdotes mayas o de militares mayas o señores de guerra mayas. Hay gente que es descendiente de gobernantes. Por ejemplo, los Cocom. Existe un grupo de gente que tiene el apellido Cocom, que es descendiente de los mayas Cocom. Los mayas Cocom eran los gobernantes de Chichen Itzá. Eran los mayas que gobernaban en Chichen Itzá y que lucharon contra Francisco de Montejo. Y el apellido Cocom era parte de la nobleza. Es decir, esa gente muy probablemente tiene descendencia de algún noble maya. O sea, dense cuenta cómo hasta la fecha muchos linajes se han conservado. Por ejemplo, algunos Zip, por ejemplo, el apellido maya Zip, algunos eran escribas, porque Tzip significa escribir. Entonces, recordemos que los apellidos mayas estaban dedicados a la ocupación del padre. Es decir, no eran como eran patronímicos, se llama. Es decir, que el apellido del padre, la profesión del padre era lo que se heredaba como apellido. Los Tzip significa escribir, eran escribas. Los Balam, por ejemplo, eran guerreros. Eran guerreros y algunos que tienen apellido Balam siguen teniendo este linaje, a pesar de que los indígenas perdieron sus privilegios y algunos se mezclaron con la población y dieron a sus hijos mestizos, pero dense en cuenta cómo muchos mestizos y son herederos de todos estos linajes indígenas que existían acá. Entonces sí, todos los apellidos mayas son los que tienen descendencia. Sí, no todos. Hay algunos apellidos mayas que significan otras cosas, ¿no? Pero hay algunos en donde sí se puede rastrear cierto linaje noble, ¿ok? Por ejemplo, los cues eran sacerdotes. Cu significa divinidad. Entonces los cues era el nombre que recibían los sacerdotes. Por eso los cues, hay cus en todo Yucatán, porque es gente que migró y se resistió a cambiar su apellido o a cambiar su nombre, porque cuando los españoles te bautizaban, también te cambiaban tu nombre y tu apellido. Era una manera de quitarle la identidad a las personas. Y mucho de estos estratos sociales indígenas, que antes pertenecían a una clase noble, actualmente se pueden rastrear en Yucatán. Y en Yucatán es donde hay muchos apellidos mayas. Se podrían hacer estudios de ADN sumamente interesantes. Yo sé que los Paul también, leí hace poco que los Paul eran comerciantes, ¿ok? Y hay varias acepciones. Paul significa cabeza, pero también se puede significar comerciante o mercader. Entonces es muy probable que algunos Paul vengan de un linaje de comerciantes mayas, ¿ok? Entonces dense cuenta cómo pues prácticamente los mexicanos actuales somos herederos de todas esas culturas, ¿ok? Entonces sí, los Balam eran guerreros, los Cues eran sacerdotes, los Tzip eran escribas. Entonces dense cuenta cómo eso percibió. Entonces sí, a ver, Naal me dice, no sé qué significa, pero si me puedes decir, adelante. Es un apellido Nal. Nal. Es ¿Sabes, Nal. ¿sabes qué significa? Creo que sí. Me lo enseñaron en la secundaria un camarada se apellidaba Nal. No tienen dicho los apellidos. Por más de esa historia. Sí, eso es muy interesante. Si tienen un apellido maya, pregúntenle a sus abuelos, pregúntenle a sus bisabuelos de dónde vienen, de dónde... Yo conozco muchos de que tienen apellido maya. Los Pech, Los Kawich. Pech de Campeche, sí, puede ser que haya un linaje ahí, sí, los mayas de Campeche, puede ser. Los Cocom definitivamente eran los mayas de Chichen Itzá. Nos queda un minuto. Yo tengo unos familiares que tienen ese apellido, maestro. Los Cocom, Ajá. pregúntale de dónde vienen. Seguro Cocom, vienen de alguna ya. parte del oriente de Yucatán.
Sí, de hecho, también algo que que estaba diciendo de la clase pasada es que también descubrí, más bien también mi abuela me dijo que mi bisabuela era de China, y que se vino aquí de indígena. Ok.